final siempre relleno, dice. Pero en ese sentido, el tema de fondo tiene que ver en que, quiero que me perdonen, pero esta presentación que voy a hacer, voy a usar el caos, es decir, para poder conversar sobre ayuda de ideas, pero no esperen un orden en la presentación, ¿ya? Porque quiero que ustedes mismos se la construyan, ¿ya? Porque el diseño organizacional depende mucho de lo que uno piensa, cree o siente en el momento en que uno está, ¿ya? Y hay mucha diferencia entre yo sentir, crear o pensar, ¿ya? En ese mismo sentido, uno de repente se encuentra en escenario y pasa esto de repente, ¿sí? El entorno, ¿ya? Aquí estamos usando la frase del profesor, ¿ya?, de los autores que estaban anteriormente, que se basó, y uno de repente dice: el cambio está en sí mismo y cambiando constantemente, ¿cierto? Frase de muchos años que construye un espacio de realidad distinta, es decir, la construcción de la realidad, como dicen por ahí, la realidad no existe, hay comentarios de eso, ¿ya? Es una interpretación, ¿ya? Es como, por ejemplo, ustedes ven en un curso cualquiera, están los compañeros y la realidad que percibe uno y la realidad que percibe el otro es distinta. Es ese eterno amigo enamorado, ¿cierto? Ya que se sienta al lado de la niña todas las clases, ¿ya? Pero nunca le dice que está enamorado, ¿cierto? Ahí está, buen amigo, ella le cuenta su historia, le dice que está enamorado de otro y es fiel, ahí, ¿ya? Ahí está, esperando ese momento, ¿cierto? Y ahí está ese proceso, el eterno amigo, ¿cierto? Pero todo el mundo sabe, pero él piensa que nadie se da cuenta que es el eterno amigo, y él construye una realidad de amigo, pero no es un amigo, está enfermo enamorado, ¿cierto? ¿Ya? Ahí, ¿ya? Y ella le cuenta que Juanito me quiere, ¿ya? Y él ahí está, prefiero compartirte a perder, y no se corta las venas, y ahí está esperando, ¿ya? En el mundo de la realidad, en el mundo que les toca vivir, ese personaje no sirve. Por favor, después de esta presentación, díganle al tiro. Díganle que la quiere, que está enfermo, enamorado, y va a pasar lo que va a pasar, a decir que no, que lo quiere como amigo, ¿cierto? Eso va a pasar. Tiene que vivir esa experiencia. Si no la vive, no construye una realidad nueva y te quedas en un paradigma ahí. Ese paradigma de que estás construyendo de una ilusión que no existe, ¿ya? Y ese es el tema de fondo. En ese mismo sentido, él estaba ahí, esperando salud, decir, algún día ella se va a enamorar de mí, ¿cierto? No, eso no está, tienes que decirlo, contarlo, vivir la experiencia y construir un escenario distinto. En ese mismo sentido, solo variedad absorbe variedad, ¿ya? Estamos en un mundo en que la variedad es enorme, es decir, ¿cómo filtramos la variedad del problema hoy día? ¿Ya? Estamos llenos de gente que nos cuenta historias, momentos, procesos, y cuando estás en una empresa ocurre lo mismo, estás lleno de variedad. La pregunta es, ¿cuál es la variedad que sirve? ¿Cómo filtras esa variedad? Y esa filtración de variedad tiene que ver con la creación de valor. ¿Cómo tú construyes un valor en esa organización que dé en el fondo en el juego que te invitaron a jugar? Porque en la empresa las cosas no son como parecen. El lenguaje no es inocente. Sus últimos amigos están en esta sala posiblemente. Después son competidores. Por eso les digo, cuiden sus amigos hasta el último año, diviértanse, pásenlo bien, hagan fiesta, todo, ¿ya? Pero después que salgan, quizás ya no van a ser tan amigos, van a ser competidores. ¿Por qué? Porque existe la competitividad. Ese es un tema que vamos a estar viviendo siempre. Esa competitividad que está en el mundo que nos rodea, ¿ya? Es decir, tenemos que encontrar espacio de colaboración. Pero ¿qué hacemos con la competitividad? Por lo mismo, cuando uno diseña una organización, tienes que estar clarísimo, si estás diseñando una organización, en qué parámetros está siendo evaluada, viendo vista, cómo te miden esa organización. Y en ese mismo sentido, uno de repente se encuentra con un gran desafío, ¿ya? Te encuentras con una historia de gente que el organigrama ya te empieza a matar. El organigrama, tú llegas y ya aparece un presidente, segundo vicepresidente, jefe, gerente, y te buscáis tú y no apareces todavía en la estructura, está allá abajo, ya analista, y después de abajo analista, y ahí llegas. Y te das cuenta que hay 15 cargos en esa estructura piramidal, ¿ya?, que dice, pero está definida por lo que tiene que ver con estructuras de sueldos y estructuras de poder. ¿Dónde te vas a encontrar tú en ese contexto? Dices, ¿cómo yo me diseño? Porque uno dice, me diseño como para construir valor de esta organización, pero mirando ese organigrama, ¿ya? O me diseño por funcionalmente, o me diseño estructuralmente, o relacionalmente, ¿cómo me muevo? Y eso es un tema que aparece ahí. Ahí viene un tema, es decir,
uno dice, claro, ¿cómo achunto al tema? ¿Cómo estoy? Y hay formas de decir las cosas. Una forma de decir, como decía esta persona que logró crear la ampolleta, dice, no he fracasado, he encontrado 10.000 formas de hacer formas que no funcionan. Optimista, ¿cierto? Hay gente que ve el vaso medio lleno, vaso medio y ahí está, pues, o tienen el problema las novelas, ¿cierto? Si me quiere José Miguel, porque siempre son de dos nombres, ¿cierto? Ese es el tema, y ahí uno se encuentra con ese problema y construye la historia, como decía, en el fondo, esa historia que mostraba antropológicamente de la nana, ¿me entiendes? Ese evento ocurre, ¿ya? Estamos frente a esa situación. Por lo mismo uno tiene que saber, en ese escenario que está construyendo, que quiere diseñar organizacionalmente y colocar la ingeniería, cómo me muevo con todos estos procesos. Algunas pistas. Hay gente que toma una forma, dice yo soy efecto masa, yo voy a ponerme a seguir la masa, ¿no? ¿Ya? Ahí me muevo nomás, lo que pase, total, todo el grupo, condenado a la suerte, sus estrategias son reales propias, siguen al resto. No te puedes mover con una estrategia así dentro de la organización, ¿ya? Porque en el fondo, cuando tú llegas a una organización, en cualquier, si hablamos en cuanto al modelo, es decir, un desdoblamiento de la complejidad, vamos a cierto nivel recursivo, nos movemos, ¿ya? Y estamos a un cierto nivel recursivo funcional, que puede estar de la mano con la estructura jerárquica de la organización, ¿ya? Si es que se pueden poner de acuerdo. En ese minuto yo dice, ¿yo qué hago para poder diseñar desde mi mundo, cómo hago para construir una realidad distinta y crear valor dentro de la organización? ¿Ya? Porque uno crea valor desde el punto de vista del accionista, de los trabajadores, de los clientes, ¿ya? No es una creación de valor en el contexto del lucro, ¿ya? Es una creación de valor sinérgica que tiene que ver cómo hacemos que esta organización sea viable en el tiempo. Y en ese mismo sentido, uno puede ser seguidor. Podemos también ser, ¿ya? Ignorar la realidad, ¿ya? ¿Cierto? Ahí estamos, seguir igual, que sea lo que Dios quiera, ¿no es cierto? Ahí estamos. Porque eso ocurre, hoy día las fusiones están operando, te eliminan unidades de negocio, y si matan a tu jefe, matan toda tu unidad de negocio, completa, se pierde. Bueno, que yo soy seguidor, ahí estoy, o sigo, ignoro la realidad, sigo igual, que sea lo que Dios quiera. Otros, en cambio, dicen, no, ¿ya? Contraerse, vivir en las reservas, reducir costos, despedir personal, y la estrategia del oso, vamos a invernarnos, ¿ya? Ahí nos movemos, ¿ya? Pero no construimos una realidad del contexto que en el fondo uno está viendo, es decir, construye realidades en base a los efectos, no a las causas, ¿ya? Por lo mismo, cuando uno interpreta la realidad, si uno ve la primera imagen, uno piensa el desenlace inmediato. No te imaginas un segundo el desenlace de esa manera, ¿cierto? Porque tú ya tienes un constructo mental, ¿ya? Que dice ya fatalista, no se van a comer al conejo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es cuando ustedes le dicen emprendan, no, si no tengo plata no puedo emprender, ¿cierto? Tenemos el pero inmediatamente en la cabeza, es decir, no tenemos una cultura positiva, es decir, en el fondo el emprendimiento es parte tuyo, ¿ya? Tú cuando estás en una empresa emprendes siempre porque corres riesgos. Seas dentro de una empresa o fuera de la empresa, tú estás emprendiendo, ¿ya? Porque estás corriendo riesgo. El emprendimiento no tiene que ver con la edad ni con el tamaño del negocio, pero la persona que corre riesgos emprende, porque inmediatamente te juegas en una posición. Y en ese mismo sentido, las realidades esperadas, ¿ya? Que tú has construido en tu vida, es decir, ese paradigma que traes, es decir, por ejemplo, ustedes son el orgullo de su familia, ¿ya? La mamá la pasea, ¿usted por qué quiere que la mamá la lleve a la feria a usted? ¿Y a usted por qué no lleva? Para lucirlo, ¿ya? Eso, la mamá es feliz ahí, es feliz, es decir, ojalá se encuentre con todas las vecinas para contarle y le pregunte, ¿y cómo está tu hijo? Acá está mi hijo, le dice, ¿y cómo la universidad? Bien, está en cuarto año, ya, pero todos felices, ¿ya? Ahí, eso es el orgullo máximo ahí. Entonces la interpretación de la realidad es distinta. Lo mismo que pasa cuando tú puedes hacer el siguiente experimento, lo planteado en las clases muchas veces, es, ustedes digan, que usted dama diga que, o usted caballero diga que es músico, ¿ah? Vaya a la casa de su polola, ya, a la nueva polola que conoce y cuéntale que es músico, ¿ya? Y le cuenta a su mamá que es músico y la mamá te pregunta esa pregunta inocente, porque el lenguaje es inocente siempre, ¿ya? ¿Ya? Te pregunta, mijito, ¿y usted qué piensa hacer con su vida? ¿Ya? Y tú le respondes así, mira, yo voy a encontrar la naturaleza, ya, con mi música, ya, y voy a llevar a la niña, a la polola, vamos a ir a conocer el desierto florido, y ahí vamos a construir un escenario nuevo, ya, y voy a componer, ¿ya? Desde ese día, en ese minuto después, esa inocente declaración suya, en la 11 nunca más apareció el jamón, el queso, la margarina con suerte, ¿ya? Ahí aparece un poco de té pelado, y después vas a ver la novela con ella al medio, ¿me entiendes? Ahí justo 2 o 3 horas hasta que te vayas.
En cambio, tú dices, no llegas allá con tu imagen positiva, quinto año de ingeniería, y llegas y entras a esa conversación, la misma suegra te hace la misma pregunta, mijito, ¿usted qué estudia? Y te dice, ingeniería, quinto año, le dice, dijo la señora, inmediatamente aparece el jamón, el queso, de la mejor clase, ¿me entiendes? Y le dice, mijito, ¿usted se va a quedar un rato más? Sí, perfecto. Mijita, yo voy a ir a lo de su tía, vuelvo a la casa. De repente te encuentras con ese proceso, ¿ya? Pero el lenguaje, por lo mismo, la realidad de repente que uno espera no tiene que ver. Esa señora conoce el ban de memoria, tenía un ban clarito. La tripla tenía clarísima, ya es decir, evaluó el ban a 20 años las dos posiciones. 20 años esa señora sin ingeniería, sin tener método ni organización, ya supo que tenía un palo por mes, a 12 meses, a 20 años, 200 millones, 2 casas, 2 autos, vacaciones en la playa. Ese inocente pregunta, viejito, ¿qué hace? Eso ocurrió en 3 años. Y eso es como interpretaba la realidad de ella. ¿Ya? Esa interpretación, en cambio tú enamorada, no, yo quiero encontrar la paz con la música, no está en esa posición. ¿Okay? Entonces, uno siempre, en el fondo, uno siempre está en una posición de encontrar soluciones de valor a la organización. Pero te colocas un sombrero distinto. Ese es el tema de fondo, es decir, uno encuentra valor en la medida que te vas adaptando. Esta frase que el cambio está en sí mismo cambiando constantemente es parte de tu realidad. La variedad, que solo es variedad, es parte de tu variedad. Tú tienes que ir construyendo ese camino y tienes que irte adaptando, si no te adaptas. Y esa adaptación es para gente que en el fondo tenga las ganas de adaptarse. ¿Ya? Y esa adaptación tiene que ver con 2 conceptos. Una cosa tiene que ver con la capacidad que tú tienes de ser creativo y con tu capacidad de innovación. ¿Okay? Ahora bien, cuando innovar se aprende, es decir, uno está en una conversación, siempre una conversación de innovación. Este es el entorno en el que uno se mueve. Si tú no innovas, esa empresa no crea, no da confianza a futuro. La innovación es el proceso de crear confianza a futuro en una organización. ¿Ya? Es decir, tú tienes que tener clarísimo que a la gente que tú le quieres crear valor, primero le creas confianza. ¿Ya? Confianza a tus clientes, confianza a tus trabajadores, confianza a tus inversionistas, en el punto que estás moviendo dentro de la organización. Ahora, para hacerlo un poco más coloquial, ¿ya? Uno siempre tiene que andar buscando una posición. Si tú te quedas esperando que te lleguen las cosas, no. Arranado en tu casa viendo tele, no ocurre el evento, ¿ya? Tienes que estar en un contexto que eres capaz de construir empatía, positivismo, porque la gente necesita que tú creas en tu proyecto. Es decir, tú te imaginas llorando viendo un proyecto, no, ¿cierto? No, el tipo te dice, ¿qué te pasa? Empiezas a hablar de los problemas y no vendes nada. Y cuentas tu historia, pasa un momento X, pero no generas la confianza necesaria para el proceso que estás. Cuando hablamos de la suerte, es un tema importante. Es decir, la suerte hay que ir a buscarla, no te llega. Ya son muy pocos casos. Uno incansablemente tiene que estar buscándola. ¿Ya? El momento oportuno y el lugar oportuno tiene que estar en tu análisis. ¿Ya? Esto es el entorno, es decir, uno de repente se encuentra con esto. Es decir, cuando hablan, Dios no está al lado de los grandes arsenales, sino del lado de aquellos que disparan mejor. ¿Ya? De repente uno no sabe si está al frente del cañón, al lado del cañón o mirando el cañón. ¿Me entiendes? Ese es el tema, es decir, uno se encuentra en esa posición y cuando estás organizacionalmente parado, te encuentras en una posición de desventaja o ventaja en la medida que estés en una posición distinta. Cuando estás dentro de un equipo de confianza, el resto dice que está en una red de cómplices. ¿Ya? Ese es el tema, ¿ya? Pero dependiendo de dónde estés posicionado, es el observador el que define tu posición. En ese mismo sentido, cuando hablamos de innovación, ¿ya? Este es un tema importante. Uno tiene que ser capaz de estudiarse. Si ustedes, tengo una máxima, es decir, cuando yo hago clase, yo siento que los alumnos, si yo no hablo con algo que tenga que ver con la prueba que viene a futuro, no hay valor en lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque no aporta, ¿ya? A la prueba. Si uno está enfocado solamente a pasar el curso, el ramo no sirve. ¿Ya? Es una deformación, es decir, si tú estudias solamente para pasar el ramo y poner con la nota y vas a clase porque te pasan la lista,
o si vas a clases, porque si pasa un profesor una PPT, la experiencia que tiene esa presentación no tiene valor, es complejo. En ese mismo sentido uno opera, es decir, uno siempre tiene que estar. Los grandes genios, como en este caso, no dejaron de estudiar al resto, a todo el resto. Es decir, uno no puede quedarse con un modelo, tiene que quedarse con que hace todo el resto. Todo el conocimiento que uno adquiere te permite construir distintos escenarios, como un esquimal que conoce 15 tipos de nieve. Nosotros, ¿cuántos conocemos? Blanca, ¿cierto? Amarilla, no sé, ya cuántos tipos de nieve conocemos. ¿Quién conoce más de 3 tipos de nieve? Levante la mano. ¿Ya? Nieve, ese es el tema, ¿ves? Ese es un punto. Ahora bien, cuando hablamos de esto, ya, esto es el tema de que la innovación tiene que estar en su análisis. Cuando usted diseña organizaciones, ¿cómo meto la innovación de mi área de negocios? ¿Cómo meto la innovación de la gerencia en que estoy expuesto? ¿Cómo meto innovación en el contexto de la gente que va a medir el valor de esta organización? Tiene que estar dentro de tu mente. Es decir, tú no puedes diseñar organizaciones si no tienes este concepto de atrás. En ese mismo sentido, el concepto de la creatividad nace. Es decir, la gente se acuerda de la creatividad cuando hay grandes problemas, entre comillas, ¿cierto? En ese mismo sentido, en ese minuto, cuando hay crisis, la creatividad es más importante que el conocimiento, ¿ya? Pero ustedes, cuando diseñan organizaciones, la creatividad tiene que ser parte de su proceso. No se olviden. Ahora bien, Nonaka y Takeuchi planteaban que la esencia de la innovación es recrear el mundo de acuerdo a un particular idea de visión. Crear nuevo conocimiento significa literalmente recrear la empresa y a cada uno de los que la conforma en un inminente proceso de autoinnovación organizacional y personal. ¿Ya? En ese mismo sentido, cuando hablamos de creatividad, significa que se trata de cambiar la manera en que percibimos la realidad. ¿Ya? Ojo con esto, la manera de percibir, de cambiar de manera de percibir la realidad. En cambio, la innovación se trata de cambiar la realidad. Por lo mismo, cualquier diseño que hagamos, siempre tenemos que, ojalá se queden con estos dos conceptos, la creatividad y la innovación. Tiene que ser parte del proceso cuando ustedes diseñan una organización, ¿ya? Tiene que estar parte, tiene que ser de parte de su kernel, tiene que vivirlo, es decir, porque si no están basados en estos parámetros, el diseño, algo le falta una patita. En ese mismo sentido, Cristóbal Colón, cuando le tocó vivir esto, hizo un cambio disruptivo. ¿Qué pasó con el mundo cuando apareció el nuevo continente? Es decir, es algo tremendamente complejo. ¿Ya? El mundo cambió. Lo mismo ocurrió cuando apareció esto, ¿cierto? Cambió el mundo nuevamente. ¿Ya? Esos son cambios disruptivos, grandes. Ustedes tienen que pensar en cambios disruptivos cuando están en su organización. Ese es su sueño, esa es su visión. La misión quizás es un poquito, es una parte de esa visión, pero tienen que tener un sueño disruptivo cuando están organizándose. Cuando diseñan una organización, tienen que estar pensando en sueños disruptivos, en conversaciones disruptivas, que cambian los paradigmas, la inercia que trae la organización. ¿Ya? Si no cambias la inercia que trae la organización, no puedes construir organizaciones viables, organizaciones basadas en el conocimiento, organizaciones. Esto no habría ocurrido. Esto no ocurre en Chile. ¿Por qué? ¿Cómo desde un garage puedes construir esta empresa? ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos preparados aquí para construir desde un garage, construir grandes empresas hoy día en Chile? ¿Ya? Eso pasó desde un garage. Ahí partieron las empresas. Tú desde tu casa te lo imaginas, ¿o no? Ya estás lleno de peros, ¿cierto? En Estados Unidos tú haces tecnología para el mundo con efectos multiplicadores. En Chile haces tecnología para una empresa con un efecto sumatorio. Vamos replicando el modelito, vamos siguiéndolo. Eso es una visión que tiene que ver con efectos sumatorios o con efectos multiplicadores. Tú en la conversación tienes que tener sueños, ¿cómo yo haría esta empresa para el mundo? En Estados Unidos tú construyes una empresa para el mundo, no construyes una empresa para el país. Piensas en el mundo primero. En cambio tú estás lleno de peros. No, que no. Ese es el tema de fondo, es decir, cómo tú cambias tu paradigma y cambias tu historia, y eso va a depender mucho si tienes la conversa de emprendimiento en tu mente, la conversa de innovación en tu mente, la conversa de creación de valor en tu mente. Ahí, cuando hablamos del emprendimiento, ya decía, el corazoncito en el diseño organizacional es importante. En el diseño de tus capacidades, en el diseño de tu... Tú tienes que diseñar, el primer diseño es el diseño de tu vida.
¿ya? Es decir, ¿dónde te ves en 20 años? ¿Dónde te ves en 10 años? ¿Dónde te ves en 5 años haciendo qué? ¿Me entiendes? Y ese es el tema de fondo, es decir, tiene que ver con tu historia, ¿ya? Y tu historia te limita. Muchas veces, la historia tuya que traes con tus paradigmas, con tus dogmas de verdad, hace construir una historia distinta. Para ti es un gran valor, para otra persona es una debilidad tuya. En el mundo de la competencia, cuando se dan cuenta que las cosas que son importantes para ti, otro se da cuenta en el mundo de la competencia, pasa a ser una debilidad tuya. Es esto, cuando ustedes van a comprar al persa, ¿han ido alguna vez? ¿Cierto? ¿Ya? Y en el persa ven algo precioso que ven ahí, ¿cierto? Lo están viendo, ¿sí? Ven una tremenda oferta. ¿Qué hace uno? Inmediatamente va y pregunta, ¿cierto? Por esa oferta, y el tipo le da un precio inmediato. Dice, mira, ¿cuánto vale ese lapicito? Le dice usted, era un Mont Blanc original. Y tú le preguntas en tu inocente conversa y dices, ¿cuánto vale ese lápiz viejo? ¿Ya? Y el tipo, no es un Mont Blanc, te dice, que vale 160.000, te lo dejo en 80. Pero si tú vas nuevamente a ese mismo local, a ese mismo antes, no con esta emoción, sino que dice, y le empiezas a preguntar por otras cosas y más cosas, estás como una hora preguntándole por cosas, ¿ya? Ese pobre hombre al final, cuando te pregunte por el Mont Blanc, tú quieras tu objetivo original, ¿cuánto vale? 60.000. Era el precio que estaba dispuesto a venderlo. Pero eso es el desgaste. El paradigma de uno es ir a preguntar inmediatamente por la cosa que le gusta, ¿ya? En cambio, la gente que se entrena en compra, desgasta la compra, ¿ya? Y después hace una oferta. Y ahí sobre ese precio empieza a negociar. En ese mismo sentido, ¿ya? Hoy día estamos llenos de posibilidades en el contexto de generar conocimiento a través de un montón de temas tecnológicos, ¿ya? Pero ¿qué conocimiento guardamos? Hay una máxima que dice, bota todo pero saca una fotocopia antes. ¿Ya? Esa es la máxima que hay hoy día, ¿me entiendes? ¿Ya? Bota todo nomás pero saca una fotocopia. ¿Ya? Ahí está guardadita, ordenada, todo. Es cierto que es complejo y ese es un tema que vivimos hoy día en muchas instituciones. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos te dice, guarda hasta 6 años la contabilidad. Pero yo voy a ver empresas que tienen 20 años guardada la contabilidad. Tiene almacenaje, todo por si acaso. ¿Ya? Pero está guardado, es decir, ese es el tema del fondo. En ese mismo sentido, nosotros nos encontramos una alianza científica, ¿ya? Y estamos viviendo hoy día la era digital, ¿ya? Ahora, esta es una foto que me gusta poner siempre porque Einstein siempre se decía, cuando le preguntaban ¿cuál es tu profesión? Le decía que era músico. ¿Ya me entiendes? ¿Ya? Y ese es un tema de fondo. Entonces, de repente una cosa es lo que uno es y otro lo que el mundo dice que es, ¿cierto? Hay una diferencia. Y eso tiene que ver con tu historia. Es decir, eres hijo de, papá de, hermano de, tienes toda una historia. La pregunta es, ¿quién eres tú en esta organización, en este mundo que te mueve? Por lo mismo, nunca puedes perder de vista cuando diseñas una organización cuál es tu papel dentro de esa organización y cómo te mueves. No es lo mismo cuando tú a ti te hacen la siguiente pregunta, ¿qué haces tú en esta empresa? Tú eres un albañil y el albañil dice, ¿qué hace usted? No, yo aquí estoy apilando ladrillos en esta pared. Dice, perfecto. Le preguntan a un segundo, ¿qué hace usted? Yo estoy apilando ladrillos en esta pieza. Y el tercero le pregunto, no, yo estoy apilando ladrillos en esta pieza que es parte de una catedral. Entonces, cuando a ti te preguntan, ¿qué estás? No, aquí yo estudio ingeniería, ¿cierto? No estás estudiando ingeniería. ¿Cuál es tu catedral que estás construyendo? Lo mismo ocurre en la empresa. ¿Cuál es la catedral que estás construyendo en esa posición de diseño que estás generando? Si tú tienes claro la catedral que estás construyendo, tienes claro la innovación que estás construyendo, la creatividad que está detrás de todo ese proceso, ¿ya? El emprendimiento que vas a generar, el movimiento de tu organización es un tema extremadamente importante. Ahora bien, estamos en una sociedad en que en el fondo la guerra permanente por la defensa de los derechos humanos, el desequilibrio socioeconómico, la falta de armonía, ¿ya? Y aquí estamos hablando que el reto de la sociedad del conocimiento, la sociedad en red y la economía digital. En ese mismo sentido, para ir pasando un poco más rápido, yo diría que uno debe estar en una conversa. Todos están hablando hoy día de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, pero yo quiero que conversemos de la sociedad del aprendizaje, donde el talento innovador es la base. La conversa es el talento innovador. Todo el mundo está midiendo capital tangible, pero no está midiendo el talento innovador. Esa es la diferencia. Ustedes como diseñadores organizacionales tienen que aprender en el naipe que van a jugar cómo hacen que el talento innovador crezca en la organización y se mueva. Ahora bien, es decir, uno tiene que estar hablando de espacios para convertir conocimientos personales, para acelerar la capacidad de aprendizaje, ¿ya?
En ese mismo sentido estamos hablando de espacios, de interacción virtual, interacción cara a cara, interacción individual, interacción colectiva. ¿Ya? Hoy día uno es capaz de, en la sociedad del conocimiento, de poder interactuar entre el conocimiento tácito al explícito. ¿Ya? Eso es una conversación global. Cuando tú logras eso que para ti es una verdad en tu cuerpo, transmitírsela a otros, ¿ya? Y socializarla, ese es un tema, es un cambio. El problema está que ustedes han sido educados en un modelo individual, ¿ya? Y ese modelo individual no es socializado. Tienen que ser capaces de trabajar en equipo, construir equipos, crear relaciones, redes, posicionamiento, ¿ya? Y en ese mismo sentido, el escape que hemos tenido en Chile son las redes sociales, al individualismo, ¿ya? A través, por eso, el fenómeno nuestro. Hemos escapado del individualismo a la socialización, ya individual, grupal, etc. En ese mismo sentido, aquí hay un tema un poquito más técnico, la autopoiesis, ya observar la evolución de los sistemas complejos adaptativos, el papel de la escala individual del conocimiento, ya. En ese mismo sentido estamos hablando, como en la presentación anterior, el concepto de coevolución y el concepto de emergencia, ¿ya? En ese mismo sentido, estos dos conceptos, ¿ya? En base, yo diría, estamos hablando de organizaciones que aprenden, ¿ya? Esto lo vamos a ver con más términos un poquito más adelante. En ese mismo sentido estamos hablando de organizaciones inteligentes, ¿ya? Ustedes tienen que diseñar organizaciones inteligentes. No pueden perder de vista su historia, su conversación de innovación, su conversación de creación de valor, su conversación que tiene que ver con los espacios coevolutivos y de emergencia que pueden ir construyendo en el tiempo, ¿ya? En ese mismo sentido, una organización que aprende tiene que ver con tus modelos mentales, tu dominio personal, tu pensamiento sistémico, tu capacidad de aprendizaje en equipo, el manejo del liderazgo. Por lo mismo, cuando hablamos de Peter Senge, decía el dominio personal, los modelos mentales, el papel del liderazgo, la importancia del aprendizaje en equipo y el pensamiento sistémico, son parte de su know-how para construir organizaciones que aprendan. En ese mismo sentido, ya tenemos, ¿me queda cuánto? Estamos hablando de la pirámide de la inteligencia humana. Este es un profesor que tuve yo, ya, y me vendió este concepto hace unos 7 o 8 años atrás, ¿ya? Y en ese mismo sentido uno tiene que ir a esto, es decir, aquí hablamos de la conciencia, el proceso sensorial, la motivación, la imaginación, la experiencia, la maña creativa. Cuando uno dice, no, ese caballero es viejito, ya no podemos en ese sentido, porque uno dice, no es así. Es decir, la maña creativa no se construye de un día para otro. Hoy día estamos viendo emprendedores que se venden en una posición y es el primer proyecto que hacen en su vida, ya no tenía un costo ninguno, ya, y venden una posición como que de éxito enorme, ya. El tema es cómo te mantienes en 20 años siendo creativo e innovador. Porque los proyectos innovativos, en el fondo, a mí cuando me tocó hacer el primer proyecto en tecnología, ¿quién conoció alguna vez el Clipper aquí? ¿Ah? ¿Ya? ¿Quién conoció el VisiCard? ¿Ya? ¿Quién conoció el Fortran, el Pascal? ¿Ya? ¿Quién programó un Pascal aquí? ¿Quién tiene esa experiencia hermosa? ¿Ya? Y ese es un tema de fondo, es decir, todo ese aprendizaje ya no sirve. ¿Ya? ¿Me entiende? ¿Quién sabe programar en DOS? ¿Ya? ¿Alguna aplicación? ¿Me entiende? ¿Ya? Y eso es tecnología hace 20 años, ¿ya? Entonces la pregunta uno dice, cuando yo diseño organizaciones inteligentes, tengo que moverme en una conversación de que el aprendizaje tenga valor a futuro, es decir, trascienda. Es decir, tú tienes que buscar las componentes que hagan, que te permitan que todo el tiempo que tú ocupes sea una posición de que lo que estoy aprendiendo pueda ocuparse en el futuro. Yo hace tiempo me he negado a aprender un montón de cosas, porque veo que ese aprendizaje va a morir en pocos años, ¿ya? Y por lo mismo subcontrato sus servicios, ¿ya? Es decir, no me meto en el tema porque no tengo porque el aprendizaje que haga no va a tener valor futuro, porque va a ser obsoleto. Es decir, yo no saco nada con ser experto en WordPerfect. Fui experto en WordPerfect, ¿ya? Pero ese aprendizaje no sirve hoy día. Hoy día yo no quiero ser experto en Excel, me niego a aprender Excel, ¿ya? Lo uso nomás, porque sé que va a haber un cambio y Excel en 20 años quizás no va a estar, o en 10 años más no va a estar. No puedo ser experto en fax, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué saco ser experto en fax? ¿Ya? Ese es el tema de fondo. Lo que usted tiene que buscar es expertise en cosas que van a ser invariantes en el tiempo. Ese es el punto. Por lo mismo, estamos hablando de distintas formas de estructura de organización, estructura simple,
ya estructura simple, burocracia maquinal, la burocracia profesional, ya, que uno va representando cómo se mueve esto, la forma divisional, la burocracia, ya. Pero cuando uno habla de organizaciones virtuales, ya, tienen que ver con la posibilidad de dirigir el cambio, dirigir la ambigüedad, dirigir la incertidumbre. Hoy día estamos en un mundo de incertidumbre. Ya, en ese mismo sentido hay una frase, yo diría que podemos estar hablando de organizaciones que tienen que ver con jerarquía, pero si ustedes ven esto, miren lo más cercano a un organigrama. ¿Quién ha visto un organigrama en una empresa alguna vez? ¿Lo han visto, cierto? Un organigrama ahí lindo, ¿cierto? Presidente, subsecretario, todos los cargos con sus nombres y apellidos. ¿Ya? En el departamento hay un organigrama, ¿lo han visto, cierto? Sí, ahí también, ahí están los líderes, ¿ya? Y después viene como... Yo estoy en ese organigrama, estoy abajo, yo digo, estoy en apoyo a la actividad docente, allá, y estoy yo, en ese contexto. Y en ese mismo sentido, uno se encuentra aquí en la alta dirección y la base operativa. Y este es el concepto de burocracia, es decir, ustedes tienen que darse cuenta que cuando diseñan organizaciones tienen que ver cuál es la burocracia que mueve que esa organización se mueva, construya esa dinámica de personas que están ahí. En ese mismo sentido se pueden encontrar problemas, es decir, ineficacia directiva, rigidez organizacional, lentitud de respuesta, conflictos culturales, ya estamos hablando de crisis de autoridad, conflictos laborales, ya la empresa entra en crisis, no sé, pérdida de visión. Y cuando tenemos unas empresas planas, ya cercanas al mercado, pérdida de control, fragmentación directiva, problema de coordinación, ya, aumenta la fragmentación, necesidad de integrar nuevas estrategias, etc. Y en este mismo sentido, Nonaka decía, en estos últimos años vivimos una intensa espiral de conocimiento, estamos en una economía donde la única certeza es la incertidumbre y donde la única fuente de ventaja competitiva duradera es el conocimiento. ¿Ya? Y ahí viene el tema central, es decir, uno de repente cuando estamos hablando de conocimiento, ya nos encontramos con este proceso de interacción entre el conocimiento tácito y explícito, ¿ya? Que tiene que ver en el fondo cómo tú te vas moviendo y transformando esa conversación. Es decir, uno lo puede ver desde el punto de vista epistemológico, ontológico del lenguaje, ¿cierto? Esa frase que me encanta a mí, el lenguaje técnico. Usted sabe lo que es el lenguaje, es esa coordinación de coordinaciones conductuales, consensuales, el nuevo recurrente de acciones, dominos cognitivos. ¿Cierto que suena bonita? Ese es el punto. Pero el tema está que cuando ustedes la vivan en un tiempo más, va a ser parte de su historia, ¿me entienden? Y con eso van a poder construir distinciones distintas que están en base al lenguaje, ¿ya? Y cuando tú interactúas en el lenguaje, puedes construir realidades que otros no ven, ¿ya? Y esa es la diferencia en la ingeniería organizacional. La construcción de la realidad va a depender de los paradigmas que traes, la historia que traes, tu conversación que traes, que tiene que ver con las cosas transversales para el diseño de organizaciones, la innovación, la creación de valor, el tema de la creatividad, el emprendimiento dentro de la misma organización, etc. Ahora bien, no nos podemos perder de vista del mercado. En esta historia que hemos vivido, que hemos pasado a la era industrial, el mundo del trabajo, la tierra, el capital que vivieron nuestros papás, ¿ya? Nuestros papás están en otra cultura. ¿Ya? Él no puede entender que está ahí estudiando en el computador, no lo entiende, ¿cierto? ¿Ya? Porque él fue educado con Icarito, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces ese es el tema de fondo. Entonces, Icarito, Mampato, la enciclopedia Salvat, ahí tú estás ahí estudiando, escribiendo, porque si tú no tienes buena letra, para tu papá es un desastre, no puede ser porque era castigado de niño, ¿me entiendes? Porque se lo escribía bien. Fue educado con el libro de tú en el computador, hoy día no. ¿Cuántos han perdido la habilidad de escribir? Cuando yo trato de corregir una prueba es un desastre, ya la letra es impresionante, es decir, no sé si está hablando bien o está rellenando, pero en el contexto, hoy día estamos en la era del conocimiento. En ese mismo sentido, uno está conversando sobre la sociedad de información, y aquí el tema importante, ¿cuándo convertir un dato en un proceso, herramienta y red? Y aquí hablamos de esto, es decir, un dato se convierte en información, una información se convierte en conocimiento, pero lo importante de todo esto es cómo hacemos una competencia esencial. En ese diseño organizativo, tú tienes que ver cómo construyes competencias esenciales. Cuando hablamos de competencias esenciales, son competencias organizativas, competencias tecnológicas, competencias relacionales. El conocimiento en acción. Esa es la cultura que tú construyes. Cuando hablamos de la cultura, tienes que ver una cultura que sea capaz que el conocimiento sea acción. En ese mismo sentido, pero para eso, tienes que tener proceso de creación mental, proceso de aprendizaje y proceso de datos. En ese mismo sentido, estas empresas han construido parte de su historia basándose en eso. ¿Ya? Es decir, han estado en esa posición. Eso es lo que tienen en común. Ahora bien, no nos olvidemos que el mundo
Una cosa son, cuando uno está en una empresa y está conversando entre una empresa, la conversación siempre es un activo tangible. Las mediciones de materiales, de tecnología, de energía, de dinero, el capital tangible es el factor tradicional. El 80-20 de las conversaciones que yo he visto hoy día están basadas en el capital tangible. Desde el balance se conversa, desde el estado de resultados se conversa, desde los indicadores financieros se conversa, ¿ya? El que domina la posición es el capital tangible. Pero los activos intangibles, que son el capital humano, el capital financiero, el capital personal, que son el capital intelectual en el contexto, están creando una nueva forma de proceso de creación de valor en la organización. El despertar de la organización está ahí. ¿Cómo hacemos conversar el activo, la conversación del capital tangible con el capital intelectual? No nos podemos olvidar el ciclo de vida de una empresa. También el ciclo de vida influye en el diseño organizacional. Tú tienes que saber en qué parte del diseño del ciclo de vida está el diseño que tú estás definiendo desde tu punto de vista. Entonces, vamos sumando parte de esta ecuación. Vamos sumando el ciclo de vida, vamos sumando el capital tangible, vamos sumando la creatividad, vamos sumando la innovación, vamos sumando tu historia. ¿Ya? Cómo todos esos temas afectan a tu diseño. En ese mismo sentido, y esto es más entretenido aún, es maravilloso, ¿ya? Es decir, en el contexto, uno conversa sobre el EVA. Cuando estás midiendo el capital tangible, conversas sobre el EVA. Cuando diseñas tu organización, no puedes dejar de pensar. Imaginemos un caso sencillo. Tú tienes una fábrica de zapatos tiene una línea de producción, tiene el aparado y el prefinito. El aparado es donde pones la vira al taco y la planta. Y en el prefinito pescas el cuero, lo cortas y descargas, ¿ya? Y la línea de producción cuenta las dos partes de ese zapato, ¿ya? Esos son tres, si tú te haces un reglamento de la complejidad, tienes tres unidades. El tema está que esa unidad de aparado, en que tú tienes una máquina que hace el descarnado, le quita un poquito el cuero a la parte de la capillada que estás haciendo, esa máquina de descarnado tiene... Cuando tú hablas con el gerente de administración y finanzas, el gerente de administración y finanzas, que tú estás a cargo de esa área, te mira y dice, ¿cuánto es el EBITDA que tienes tú? Y desde ahí te está mirando. ¿Cuánto es el EVA que tú tienes? ¿Cuánto es el ROI que tú tienes? ¿Cuánto es el WACC que tú estás aportando a la organización? Que son los indicadores financieros con que él se mueve. Él te mira desde la rentabilidad, te mira desde el endeudamiento, te mira desde la liquidez. En cambio, tú puedes estar mirando tu organización, que tu grupo humano está bien trabajado, que tus máquinas están bien aceitadas, que no han parado tu producción. Y esa es la mirada que tú tienes en la organización, tú lo estás interpretando así. Él la está mirando así. Él está pensando en el diagrama de descripción de autonomía y te dice, no, tengo que darte más control. Ya, vamos a poner una persona directo ahí, trabajando directo para calcular los sueldos ahí mismo. ¿Entiendes? Está pensando en eso. Pero el otro, el que está en la contabilidad, te está mirando desde la depreciación de esa máquina. Y el gerente general, cuando te ve el estado financiero, alguien se le ocurrió colocar que esa máquina estaba generando depreciación excesiva o depreciaciones muy simples, ¿ya? Y en su manual, el tipo cuando trabaja hace su cash flow, o hace su análisis de flujo caja, su presupuesto, ¿ya? O hace lo que uno mira cuando ve cuánto vale esta organización y hace el due diligence técnico de esta organización, el tipo dice, no, pues este no aporta. ¿Y tú juráis que te tiene mala? No te tiene mala, en su mente tú no la aportas. ¿Pero cómo? Si yo tengo los trabajadores bien, tengo todo bien. No, porque él está mirando la organización desde una realidad distinta. Su diseño tiene que ver desde los parámetros financieros. El contador te mira desde los parámetros contables, ¿ya? Es por eso que cuando las organizaciones inteligentes son organizaciones que conversan y que construyen un paradigma común, están juntando una catedral, están todos viendo la catedral, no apilando ladrillos cada uno en piezas distintas. Por lo mismo, cuando hablamos de la mejora del retorno, la mejora del margen, la regeneración de calidad de trabajo, la productividad del capital, también lo podemos ver así, ¿ya? Es decir, el aumento del flujo caja, el anuncio de carga de capital, los reducción de los costos, y podemos llegar a toda una estrategia respectiva para disminuir costos, aumentar las ventas, etc. Pero eso es el capital tangible. Ahora bien, uno tiene que encontrarse en ese mismo sentido, ¿ya? En que realmente uno, si se mueve en una conversa, ya una conversa que tenga que ver ya desde el punto de vista del conocimiento humano, ya, o categorías básicas del conocimiento humano. Aquí vemos temas comunes vulgares, técnico personal, pseudocientífico, científico, filosófico, ya la diferencia lógica, pero
Veamos la organización en red. Es decir, aparte de todo lo que hemos hablado, para el diseño organizacional uno tiene que tener claro la información y tiene que tener clara la tecnología y las personas. La información es básica, ¿ya? ¿Con qué información me voy a mover? Porque si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Todo lo que diseñe tiene que ser capaz de ser medido. Es decir, si no lo mides, el tipo que te evalúa, te financia, que está a cargo tuyo, no tiene cómo posicionar eso que tú estás generando. Cualquier trabajo que tú hagas en la capa burocrática para diseño, para diseñar desde el punto de vista de la viabilidad, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la gestión, como quieras interpretarlo, tiene que ser medido. Si no lo puedes medir, no lo puedes gestionar. Uno puede también hablarlo por competencias básicas y diseñarlo igual, ¿ya? Pero también yo diría que más que el diseño es cómo vaya a implementar la solución. Siempre que quieras diseñar algo, siempre tienes que pensar cuál es el fin de lo que quieres implementar. Si no tienes el fin claro, la catedral que estás construyendo, el diseño es un paso más dentro de la organización sin un fin. Siempre tienes que ser capaz de trabajar sobre el fin de lo que estás construyendo. Porque tienes que tener una visión a 20 años, a 10 años. Es como el diseño de tu vida. Es decir, no estás estudiando esta carrera, tú te ves a 20 años en algún lugar. ¿Ya? Ese es el tema de fondo. Ahora bien, no lo olvidemos entonces. La competencia, el talento, la innovación, la tecnología y el conocimiento pasan a ser parte de este proceso. ¿Ya? Por lo mismo, cuando estamos diseñando organizaciones inteligentes, cuando estamos diseñando organizaciones que creen valor, una posibilidad puede ser este modelo. Yo más o menos, hoy día, yo he visto unas de las 30 originales que yo voy como en 45 que he visto, hoy día tendencia de pensamiento, ¿ya? Hasta el minuto, de las cuales conozco unas 12, yo opero con 3 hoy día, ¿ya? Pero ese es el tema de fondo, porque eso es lo que me ha dado más. Cuando yo interpreto la realidad, la interpreto con estos modelos que le voy a contar ahora. Es decir, yo veo una organización y la miro así. Es decir, cuando hablo del recurso humano de esta organización, yo estoy pensando en el cliente, en el trabajo flexible, en el grupo profesional, la subcontratación. Es decir, yo entro a un lugar al McDonald's y digo, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es qué trabajo? ¿Qué hace el cliente? El cliente se hace autoservicio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces estoy trabajando para la empresa, es decir, yo mismo vecino, yo llevo mi bandejita, ¿ya? ¿Quiénes subcontrato? Todos los que hacen la papita frita, los que hacen esto, todo llega, ¿cierto? ¿Ya? Trabajo flexible. ¿Cuál es el grupo profesional? Ahí están los que saben hacer todo el tema. Trabajo flexible, trabajo por turno, de gente que está operando. Cuando estamos mirando la capa, yo diría, la capa burocrática, ¿ya? Uno se mete en la capa burocrática de la organización, ¿ya? Y la puede modelar. Acá, imagínense un diagrama, una estructura jerárquica, un organigrama jerárquico cualquiera, ¿ya? Que es el típico gerente, todo lo demás, y la puedes modelar así. En tu mente la interpretas así, la estás diseñando así. La puedes diseñar con BIM, la puedes diseñar con el modelo viable, la puedes diseñar con una serie de estructuras, ¿ya? Pero lo importante es que en tu mente estás viendo esa organización de otra manera. ¿Con qué objetivo? Creando valor, haciéndola viable, ¿ya? Trabajando en componentes, ¿ya? Etc. En ese mismo sentido, ¿cómo interviene una organización? La intervienes con equipos de proyecto. Y vamos al grano, en el fondo la capa del conocimiento, es decir, uno es capaz de construir un modelo, ¿ya? Uno es capaz de construir un modelo que te interprete la realidad que tú observas, donde esa realidad es tuya, pero esa realidad tiene que ver con tu historia que traes, tus paradigmas que traes, tu verdad, tu capacidad de innovar, de ver la innovación, tu capacidad de ser creativo, tu capacidad de diseñar la viabilidad, tu capacidad de modelar, tu capacidad de interpretar la realidad, tu capacidad de ver el valor, tu capacidad de poder ver desde el punto de vista de la economía, tu capacidad de poderla ver desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la evaluación de proyectos, ¿ya? Todo eso contribuye a tu diseño, ¿ya? De esa catedral que debería estar conformada por todos los que escuchan esa organización, ¿ya? Este es un modelo cualquiera, es decir, hay múltiples mezclas de esto, ¿ya? Este es el modelo hipertrébol.
A mí me gusta el modelo Hyper-Trebian, que aplica el modelo viable, ¿ya? Lo aplica en el diseño de la capa burocrática y el diseño del recurso humano en la última unidad recursiva lo trabaja con el modelo entrego al dejante, ¿ya? Ahora bien, cuando uno diseña organizaciones, tienes que diseñar organizaciones desde el punto de vista que la hagan viable, que utilicen el conocimiento, que creen valor, que construyan el ecosistema, ¿ya? Y hay una unidad súper importante que está apareciendo hoy día con responsabilidad social. ¿Me entiendes? Es decir, en tu diseño, ¿dónde está la responsabilidad social dentro de ese proyecto que estás trabajando? ¿Ya? Estas son variables que van creando valor al ecosistema que te observa, ¿ya? A la economía que estás inserta, al modelo de negocio en que te mueves, ¿ya? Y de ese punto uno construye realidades que antes del diseño no estaban. En ese mismo sentido, cuando uno está ya, cuando uno, para hacerlo más entretenido esto ya, es decir, yo fui educado por Yoda, ya, la guerra de la galaxia, ya. En realidad la frase que más me gusta era cuando le dijo, hijo, yo soy tu padre. Ay, no, entonces ya, esa es la que más me gustaba a mí, ¿ya? Pero hoy día esta también me gusta, decir, no trates, solo hazlo o no lo hagas, ¿ya? Porque de repente uno se construye y de repente los peros te matan tus posibilidades, pero por lo mismo también te matan como analista, como gestor, como diseñador, ¿ya? Porque tienes que estar con la mente abierta, las posibilidades abiertas, ¿ya? Y eso es una construcción tuya, una construcción de verdad, una construcción de valor, y que te hace en el fondo sentirte distinto y construir una realidad distinta. Eso quería contar. Gracias. Y estamos abiertas a la ronda de preguntas. ¿Quién desea hacer un comentario, una pregunta frente a los puestos? Ahí, por favor, ahí, Eduardo. Buenas tardes. Usted dijo en un momento que teníamos que hacernos expertos en cosas que no fueran temporales, sino en cosas que se mantuvieran constantes en el tiempo. Quería saber cómo podríamos identificar esas cosas, o sea, cómo saber en qué hacernos expertos y en qué no. Mira, tienes que ver, por ejemplo, el mundo de los abogados, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con jurisprudencia, por ejemplo, en el mundo de los abogados pasa a ser parte de su futuro, ¿me entiendes? Porque todos los juicios que han habido van buscando jurisprudencia, el tipo en este caso va encontrando, en los casos de homicidio, ve toda la jurisprudencia y por lo mismo se la estudia y le tira argumentaciones para sus próximos juicios. El mundo de los contadores, por ejemplo, lo mismo, es decir, todos los análisis tributarios, contables, lo que ha dicho el Servicio de Impuesto Interno van quedando como invariantes. En el mundo nuestro, es decir, cuando tú dices qué cosas estudio que me dan la invarianza, ¿ya? Tú imagínate en los próximos 10 años, ¿ya? Donde, y en ese mismo sentido, uno dice, la tecnología va cambiando, es decir, uno dice, ¿de qué me hago cargo de la tecnología? ¿Cuál invariante tú ves en la tecnología que te permita en el fondo tú saber que vas a estar en 10 años más y vas a poder hablar realmente de eso? ¿Ves algún tema? Porque hoy día el problema son las tablets. Es las tablets, Android, ¿cuál es la app? ¿Cuál es el que va a dominar el mercado para los próximos 3 años? ¿Me entiendes? Si va a ser el teléfono por el medio de pago futuro, ¿me entiendes? Ya voy a aprender a usar teléfono, voy a aprender a usar computadores, voy a aprender a usar plataforma Microsoft. ¿Le imaginas los próximos 10 años? ¿O te imaginas otro tipo de plataforma? ¿Cuál sería el invariante hoy día, por ejemplo, en procesadores de texto? ¿Cuál sería el invariante en procesadores en manejo de planillas electrónicas? ¿Me entiendes? Y tú dices, hoy día un niño, por ejemplo, si no es touch, no es nada. Ya el teclado ya es algo ya anacrónico, ¿ya? Y ese es el tema de fondo. Tú tienes que en el fondo, si yo he tratado de buscar la fórmula. Yo en este minuto me he negado a aprender ciertas cosas. Pero en el fondo, porque yo sé que no van a estar, ¿me entiendes? Tú tratas de descubrir las cosas que no vas a ver en los próximos años y no las estudias. Porque en el fondo no te van a permitir construir espacio y dedicar tu tiempo a otras cosas que sí te van a ocupar tiempo. Es decir, por ejemplo, todos estos modelos que estamos viendo, ya estas conversaciones, yo las he visto 30, 40 años y te permiten modelar organizaciones. Es una invariante. Por ejemplo, el modelo
el modelo viable, el modelo Stafford Beer, el modelo que plantea el doctor Espejo, son modelos que han durado muchos años y van a durar muchos años más para interpretar la realidad. ¿Entiendes? Van a interpretar la realidad de una manera en que te va a permitir ser viable y ver cosas que el resto no ve. Esas son invariables en el contexto nuestro. La evaluación de proyectos, la medición del capital tangible, ¿entiendes? Esos son temas que están detrás, es decir, uno tiene que ir aprendiendo las invariantes que te van a ir siendo viables para tu conversión en futuro. ¿Alguien desea hacer otra pregunta? ¿Un comentario? Acá. Ah, ahí está. Gracias. La presentación he visto que se enfoca mucho en lo que es empresa en general. Cuando muchas veces las organizaciones están en la propia, por ejemplo, familia. Y los análisis que se hacen acá yo creo que también se aplican en muchos de ellos, donde la perspectiva o la visión que uno tiene o cómo está inserto en la familia va a depender de lo que decía don Jaime recién, el doctor. Quería un poco su análisis respecto a esto, o sea, si se puede dar una visión un poco más de familia o cómo yo me veo, ¿no es cierto?, dentro de la familia o organización, en otras palabras, ¿no es cierto?, y también si en algunos casos la empresa, también cuál es el factor humano, ¿no es cierto?, porque yo que quiero ser dentro de la empresa, conozco gerentes generales que quieren ser pastor, conozco ingenieros informáticos que quieren ser músicos, están trabajando ahí porque no tienen otra alternativa, digamos. ¿Ya? Pero es un poco su comentario al respecto. Bueno, yo voy a... Bueno, la presentación fue planteada para el desempeño profesional, donde uno va a estar los próximos años ya, y la realidad es que le va a tocar vivir o la experiencia que va a tener. Pero esto también, todas estas modelaciones que estamos viendo nos permiten ordenarnos internamente muchas veces. Es decir, tú puedes aplicar estos modelos igual a tu vida personal, ¿entiendes? Porque si ustedes, por ejemplo, estudian el modelo viable más adelante, ya están en el estudio, van a ver que hay una función de inteligencia, una función de control, una función de coordinación, una función de política, ¿ya? Que están definidas y uno de repente puede modelarlas personalmente, ¿ya? Tú te puedes ordenar porque de repente, ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres ser parte del juego de otros o quieres tú mismo diseñar tu propio proceso? ¿Ya? Y de repente las familias quieren una cosa y uno quiere otra, ¿me entiendes? Y va a depender mucho del sueño que tú tienes a 10, a 20 años. Si tú tienes que plantearte dónde te quieres ver, ¿ya? Ese es el concepto de la catedral, dónde te quieres ver en 20 años, dónde te quieres ver en 10. Pero ¿qué estás haciendo en el hoy para eso? Cuando tú te haces el planteamiento retrospectivamente, ¿ya? Y construyes tu realidad, tú te das cuenta que la cosa se hace mucho más fácil, ¿ya? Es cuando uno va en el metro asfixiado, ¿cierto?, pegadito con otro, y hay una oportunidad de conocer el mundo que está alrededor tuyo, ¿me entiendes? ¿Ya? Tú solamente te dedicas a observar la gente que te rodea y mira sus caras, mira sus cuerpos, mira sus espacios y cómo te comunican miles de cosas. Esas proyecciones que hablaba el doctor de antropología, ¿me entiendes? Que tú estás ahí, ¿ya? ¿Con cuántas de esas proyecciones tú estás a futuro? ¿Me entiendes? ¿Con cuánto de esos escenarios estás construyendo tu realidad? Pero va a depender mucho de tu paradigma que traes, la cultura que tú traes. Es decir, si tu cultura en el fondo te dijo siempre que los ricos eran de derecha, ¿ya? En tu mente siempre los ricos van a ser de derecha, ¿ya? No va a poder ser un tipo de izquierda, ya vienes con ese modelo construido, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo cambias ese paradigma que para ti es un dogma de verdad? ¿Ya? ¿Ya? Y en ese mismo sentido, cada uno de sus detalles son los que están detrás, ¿ya? Y tú tienes que ver la forma de ir construyendo esa posición, pero desde tu visión ya que tiene que ver con tu diseño, llamémoslo diseño organizacional futuro. Esa sería mi respuesta. Gracias. Ahí, pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo es posible en el momento de modelar la organización tener en cuenta el posible valor agregado que uno quiera darle a los mismos empleados que van a tener en el futuro y que a través de ese valor agregado se le dé más valor agregado tanto a la organización como a uno mismo como gestor de la organización, como padre, por así decirlo, de la organización? Claro, ahí tú tienes que ver bien si tus objetivos personales están coludidos con los objetivos de la empresa.
¿ya? Es decir, si tú estás trabajando en una empresa que no te da valor personal, que sientes que no está siendo valorado, que estás construyendo un espacio distinto, y tus trabajadores sienten lo mismo, ¿ya? En el fondo, tú, en ese espacio de comunicaciones, ¿cómo construyes un espacio de liderazgo que te permita construir un futuro distinto? ¿Ya? Eso va a depender de ti. Es decir, el que va a cambiar el modelo eres tú. Tiene que nacer de ti, tienes que ser capaz de superar tu historia. Al final de la vuelta, el que tiene el problema es uno, ¿ya? Y en ese mismo sentido, cuando uno se da cuenta que el motor, el gestor de los temas, de repente uno le echa la culpa a otros. El tema está que tiene que ver con tus propias incapacidades, tus propias frustraciones y tu propio entorno, que llegaste a ese momento y no eres capaz de cambiarlo, ¿me entiendes? Cuando uno tiene la convicción de cambiar las cosas, construyes grandes cosas. Pero si no tienes la convicción, te vas a quedar ahí solo, ¿me entiendes? Es decir, uno dentro de una empresa, si sabes que te van a echar, ¿qué haces para que eso no ocurra? Y tú estás lleno de peros para que eso, en el fondo, justificándote internamente para que eso no ocurra, ¿ya? Y ahí te mueves en ese espacio, ¿ya? Y caes en una conversación que no da posibilidades, ¿ya? Ves el vaso bastante más vacío más que lleno. Yo, en ese mismo contexto, cuando tú quieres, primero, tienes que socializar tu conversación con el mundo que te rodea, primera cosa. Vivir la conversación con el grupo de confianza que está contigo. Después, en el grupo de confianza, tienes que ser capaz de llevarlo a la persona que te soluciona el problema, ¿ya? Y después de ese momento, en ese minuto, la persona tiene que tomar las decisiones en base a si lo que está haciendo tiene valor o no tiene valor. Normalmente la gente, mientras más alto el nivel de decisiones, siempre las decisiones las toma en el menor costo, ¿ya? Tú tienes que luchar contra eso, ¿ya? Y tienes que hacer creer y hacer sentir y hacer pensar al otro que lo que tú estás posicionando tiene que ver con el valor, tiene que ver con la integridad y con la ética, ¿ya? Porque en ese contexto uno debe operar, ¿ya? La ética sobre todo en el proceso de los negocios. ¿Alguien más? Profesor, ahí. Jaime, quisiera que hicieras una referencia, digamos, en tu planteamiento, en tu pensamiento, hacia el tema del error y el fracaso. ¿Qué importancia le das tú al error y al fracaso en los proyectos humanos? Bueno, el fracaso en lo personal es parte de la historia, es decir, yo he fracasado más que lo que he ayuntado, ese es un tema. Es decir, uno tiene que estar siempre en el fondo, acá hay la cultura del éxito, ¿ya? Pero ¿qué es el éxito? Es decir, en el fondo eso es un tema importante de evaluar. Es decir, por ejemplo, cuando un profesor universitario confunde el éxito con desarrollo económico o más ganancias o más temas, confunde todo. Es decir, un profesor universitario es un profesor que está con vocación, ¿ya? Su entrega del conocimiento, entregar sabiduría, entregar espacio y su realización es que sus alumnos lo superen. Esa es su realización de un profesor. Ahí es donde el tipo ha sido exitoso, ¿ya? Y en ese mismo sentido, si el éxito lo busca por otros temas, no corresponde, ¿me entiendes? Es lo mismo que un profesional, un médico te atienda peor en un consultorio que te atienda perfecto en su consulta. No puede ser, no puede haber diferencia, porque su vocación tiene que ir la que manda, ¿ya? En el contexto del fracaso, yo diría, el fracaso tiene que ver, hay una frase que dice uno pasa fracasando, pero tiene que andar buscando el éxito, ¿ya? Porque uno está construyendo posiciones que no están. Cuando tú estás emprendiendo, estás haciendo realizaciones de proyectos, el proyecto de ustedes, es decir, la tasa de fracaso es altísima, es decir, ustedes entraron a estudiar esta carrera con alta tasa de fracaso, ¿ya? Es una aventura, son emprendedores por poder estudiar esto, ¿ya? Ahora, el fracaso es parte de su historia, eso es un tema. Para mí ha sido parte de mi historia. He estado en muchos temas y ideas que han fracasado, después proyectos que han fracasado, historias de amigos que han fracasado, ¿ya? Espacios de confianza construidos que se han destruido, ¿ya? Y donde están los más cercanos, donde duele más, ¿ya? Es decir, construcciones de confianza hechas en la familia, con los amigos, con los compañeros de otros estudios, ¿me entienden? ¿Ya? Son construcciones que de repente fracasan. La pregunta que uno se hace siempre es decir,
¿Cómo haces para pasar del fracaso a una emoción que te genere alegría y te vaya construyendo espacios de alegría en el tiempo? ¿Ya? Eso es lo que uno tiene que ir construyendo, ser capaz de irte replanteando con la experiencia del fracaso, irte replanteando cómo hago para que esto no me pase de nuevo. Y ese es el aprendizaje. Uno tiene que ser capaz de posicionarse con una actitud positiva y pararte de nuevo, porque lo que cuesta es pararte, ¿me entiendes? El fracaso ya lo viviste, la experiencia te la comiste, ya el dolor lo viviste, viviste el luto ya de la relación, del negocio, del proceso, de la falta de confianza, la desazón, ¿ya? Pero al final de una vuelta uno se pregunta, en el estado que estoy hoy día, ¿ya? Uno tiene que ser capaz de ir construyendo el futuro más que el pasado. Vive la experiencia del pasado, pero construye el futuro con una posición distinta. Yo contribuyo en eso, eso es lo que me pasa. Agradecemos al doctor y en esta oportunidad le pido a Luis Flores con este agradecemos de gran manera al profesor doctor Jaime Soto por su participación.